¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo funciona el motor monofásico universal o simplemente denominado motor universal. Vamos a ver cuáles son sus componentes y vamos a hacer una prueba de funcionamiento, porque entendiendo los componentes y cómo funciona podéis repararlo fácilmente o buscar averías en este tipo de motor. Este tipo de motor es el que vais a encontrar en las herramientas, por ejemplo en los taladros eléctricos o también en los pequeños electrodomésticos de la cocina, como por ejemplo una batidora, un exprimidor. Este es el motor que más se utiliza en ese tipo de aparatos. Lo denominamos motor monofásico universal. Monofásico porque lo alimentamos, como veis aquí en este caso, con fase y neutro a 220 voltios, pero decimos que es universal porque también puede funcionar con corriente continua. Es decir, funciona tanto con corriente alterna como con corriente continua. Y es monofásico porque solo tiene una fase y neutro. A continuación os voy a explicar las diferentes partes de que consta este motor monofásico universal. Vamos a ver qué elementos de protección incluye. Veis aquí, por ejemplo, pues que tenemos aquí, esto es un fusible. Y una vez que veamos sus partes y sus características, vamos a hacer una prueba de funcionamiento en corriente alterna. Bien, lo primero que hay que decir es que el motor consta de dos partes fundamentales. Una es el estator, que es la pieza, la armadura, que no se mueve, y otra es el rotor, que es el componente que provoca el movimiento en el interior, este que veis aquí girando. Esto que vemos aquí dentro sería el rotor y este sería el estator. Y luego tenemos los devanados. Los devanados son bobinas, es decir, arrollamientos de cable de cobre esmaltado. Estos que veis aquí, aquí veis que es cobre esmaltado para que no haga contacto consigo mismo, y estos arrollamientos que veis aquí son bobinados. Tenemos bobinados del estator, este y este serían del estator, como veis están fuera en el estator, y luego tenemos los bobinados del rotor, que son estos que veis aquí en el interior, los que giran cuando gira el rotor. ¿Cómo le comunicamos corriente a estos bobinados? Pues con ayuda de un colector. Aquí lo vais a ver mejor. Esto que veis aquí es un colector donde se colectan todos estos bobinados. Los extremos de los hilos de cobre van conectados aquí a estas delgas. Cada chapa metálica que veis aquí es una delga. Y cada una va conectado a uno de los bobinados que tenemos aquí en el rotor. Para hacer llegar la corriente a estas delgas que están aquí en el colector de delgas, lo que utilizamos son dos carboncillos o también llamados escobillas. Esos carboncillos los vais a ver aquí, los estoy tocando ahora con el destornillador. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. ¿Veis? Estos carboncillos o escobillas llevan aquí en el interior, este es el portaescobillas, por tanto, y aquí lleva un muelle, que ese muelle lo que hace es presiona el carboncillo o escobilla contra las delgas para mantener el contacto eléctrico. Fijaos que las delgas giran cuando gira el rotor y los carboncillos lo que van haciendo es contacto eléctrico con las diferentes delgas. Bien, luego en el estator tenemos aquí un pequeño rodamiento para que el eje gire libremente. Aquí también tenemos otro pequeño rodamiento, aquí lo veis, esta parte, para que pueda girar libremente. También observamos que aquí el estator tiene un conjunto de chapas apiladas, estas que estoy tocando con el destornillador ahora. Este es el núcleo polar, es el circuito magnético. En este caso son chapas de hierro al silicio. Están aisladas y apiladas. ¿Y por qué utilizamos chapas? Porque se ha comprobado que de esta manera se reducen las pérdidas de energía debido a corrientes parásitas que se producen a causa de las variaciones de flujo magnético cuando se conecta a una red de corriente alterna. Por eso se utilizan chapas apiladas, para reducir la pérdida de energía por corrientes parásitas. De momento nos quedamos con esto y vamos a ver cómo están conectados los bobinados en este motor monofásico universal. El motor lo alimentamos con fase y neutro en estos dos cables que vemos aquí, uno de color negro y el otro de color azul. Y si seguimos la fase,
vemos que el cable lo primero que hace es llegar a un fusible de protección. Es un fusible de 3,15 amperios, como estáis viendo aquí, y esto significa que cuando por este cable circula una corriente superior a 3,15 amperios, el fusible se rompe e interrumpe el paso de la corriente eléctrica para proteger el motor contra sobreintensidades. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que si el motor tiene un funcionamiento anómalo y empieza a demandar más corriente, una corriente superior a 3,15 amperios, el fusible salta y nos protege la instalación del fallo del motor. Después lo que encontramos aquí, esto es un pulsador que sirve para poner en funcionamiento el motor. Cuando yo presiono aquí, se cierra el circuito y permite el paso de la corriente. Si está así, el circuito está abierto y el motor no funcionaría. Por lo tanto, este es el interruptor de encendido del motor. En realidad es un pulsador. Después del pulsador, vemos que llega por aquí el cable, sigue por aquí, y aquí tenemos conectado un condensador. Este condensador, los bornes del condensador están conectados entre la fase y el neutro, este cable de color azul que llega aquí. Este condensador se utiliza para filtrar las interferencias electromagnéticas que puedan llegar. También nos ayudan a filtrar estos que veis aquí, que están conectados entre el portaescobillas, la escobilla, el contacto metálico de la escobilla, y lo que sería el estator, el chasis metálico. Tenemos uno aquí en esta escobilla y tenemos otro condensador aquí en la otra parte. ¿Veis? Ahí lo estáis viendo. Continuamos con la fase. La fase llega por aquí. Veis que el cable sigue por aquí, hace el recorrido del bobinado del estator de este lado, llega por aquí y aquí tenemos un papel que nos está protegiendo una unión eléctrica. Una unión eléctrica entre el cable que lleva la fase y el cable del bobinado. Es decir, aquí estamos conectando uno de los extremos del bobinado, la corriente recorre todo ese bobinado que vemos aquí de cobre y luego sale por el último hilo. ¿Veis que aquí hay un hilo? Este hilo que está aquí separado es el que se conecta al cable. Y luego el último hilo del bobinado entra por un lado, sale por otro, se conecta de nuevo a este cable de color negro. Es decir, la corriente entra al bobinado, recorre todo el bobinado, crea un campo magnético y después vuelve a salir por este cable de color negro. El cable llega por aquí y aquí tenemos un elemento. Este elemento está en contacto, como veis, con el bobinado. Es lo que denominamos comúnmente como térmico. Es una protección térmica. ¿Qué significa? Que cuando el bobinado o el motor está trabajando y supera una determinada temperatura, el motor se sobrecalienta, se calienta el bobinado y aquí la protección que tenemos lo que hace es que abre el circuito y protege al motor contra ese sobrecalentamiento. Es un térmico. Vamos a verlo y para ello voy a cortar estas dos bridas que tenemos aquí. Y retiramos por aquí la otra. Veis que aquí está pegado con cinta. Y aquí tenemos el térmico. Veis que es metálico para que conduzca el calor. Está pegado. Y aquí este protector lo conectamos en serie. Como estáis viendo, ¿veis? Viene por aquí la corriente, entra en el térmico. El térmico, como decimos, si detecta un sobrecalentamiento en el motor, pues no deja pasar la corriente. ¿Y esa corriente dónde va? A la escobilla. Viene por aquí lo tenemos unido, viene por aquí y llega a la escobilla. La escobilla, a través del carboncillo, lo que hace es entrega la corriente a las delgas. Estas delgas, a su vez, están conectados con los bobinados del rotor. Los bobinados del rotor conducen la corriente y nos la devuelven por la otra escobilla. El otro carboncillo que tenemos aquí llega, hace contacto eléctrico y pasa a este cable que tenemos aquí, que también tenemos colocado aquí con una brida. Retiramos también esta brida, separamos estos cables para poder ver cómo están unidos. Como veis, sencillamente lo que tenemos es la escobilla, el cable que viene por aquí, el cable entra por aquí, por este lado del bobinado, sale luego por aquí y aquí ¿qué tenemos? De nuevo tenemos este papel que está protegiendo la unión eléctrica entre el cable
negro y el cable de cobre esmaltado que tenemos del bobinado. Se une aquí al bobinado, la corriente recorre todo el bobinado, crea su campo magnético y luego sale por aquí. Nos llega por aquí y ya sale por este cable al neutro. Y aquí tenemos el otro borne del condensador. Recordemos que para filtrar las interferencias electromagnéticas. Por lo tanto, ya sabéis por qué se denomina motor serie. Todo está conectado en serie. Llega la fase, bobinado del estator, térmico, escobilla, del gas, del colector de del gas, pasa por los bobinados que tenemos en el rotor, conectados en serie, del bobinado del rotor pasa de nuevo a la escobilla, de la escobilla pasa por el otro bobinado del estator también conectado en serie y ya sale al neutro, como estáis viendo por aquí. Como veis, todo está conectado en serie. Para finalizar, vamos a hacer una pequeña prueba de cómo funciona el motor. Todavía lo tengo aquí desmontado. Como estáis viendo, no he vuelto a colocar, por ejemplo, el térmico. Ahora lo colocaré después de la prueba, que va a durar muy pocos segundos. Y simplemente deciros que es muy importante que no realicéis este tipo de experimentos en casa. Voy a mantener pulsado aquí el pulsador con esta pequeña pinza para que pase la corriente permanentemente y no tenga que tocarlo con la mano. Y vamos a conectar. Lo tengo totalmente desenchufado ahora, Fase con este conector tipo vago, que ya os expliqué también en otro vídeo. Fase y neutro. Los cables ya quedan bien pillados. Voy a conectar el enchufe en una toma eléctrica. Vamos a alimentarlo con corriente alterna, 220 voltios, 50 hercios. Nos aseguramos de que ninguno de los cables pueda entrar en contacto con el rotor que vemos en el interior, y cuando yo encienda aquí el interruptor, pues el motor empezará a girar. Fijaos en la fuerza que tiene el par de arranque que consigue mover todo el tornillo. Como veis, este motor funciona perfectamente. En otro vídeo os enseñaré cómo podemos regular la velocidad de giro de este motor. De momento hemos visto unas ligeras pinceladas de cómo funciona un motor, cuáles son sus componentes y qué averías típicas puede presentar. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.